Mateo 8:23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En la creación Dios ordenó que el hombre fuera rey de la tierra, a fin de que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando el ser humano cayó en pecado, fue destronado y perdió su soberanía sobre la tierra. Perdió su majestad dada por Dios junto con su inocencia. Con el resto de la tierra, la humanidad fue maldecida y corrompida. Perdió su dominio, y tanto el ser humano como la tierra perdieron su gloria. El control de la tierra cayó en las manos del usurpador, Satanás, quien ahora reina como príncipe de este mundo y de esta época. El pecado del hombre, la corrupción de la tierra y el gobierno de Satanás han producido enfermedad, dolor, muerte, adversidad, tristeza, guerra, injusticia, falsedad, hambre, desastres naturales, actividad demoníaca y todos los otros males que azotan el mundo. Pero desde el principio, e incluso antes del principio, Dios planeó la redención tanto del hombre como de la tierra, revirtiendo la maldición. Según su plan divino, el propio Hijo de Dios vendría a la tierra 2 veces en el proceso de esa redención. La primera vez para redimir al hombre y la segunda para redimir la tierra. En su primera venida, Jesucristo vino en humildad, yendo a la cruz y resucitando de la tumba para redimir del pecado a la humanidad. En su segunda venida vendrá en gloria resplandeciente y establecerá su reino de 1000 años, el milenio, y después de eso, un cielo y una tierra completamente nuevos, redimiendo así toda la creación por toda la eternidad. En el reino venidero de Dios, su plan final para la tierra será restaurado, sin pecado, dolor, enfermedad, odio, adversidad, tristeza, desastre o demonios. Solo habrá santidad, justicia, verdad, paz, amor y belleza. Todo lo que ahora arruina la felicidad del hombre, lo que destroza el corazón, lo que frustra sus esperanzas, lo que altera y pervierte su dominio, será eliminado para siempre. Por todo el tiempo y la eternidad el universo será redimido. Sin embargo, al ver la situación actual de la humanidad y de la tierra, salta a la vista que el hombre mismo nunca podrá efectuar tales cambios. El hombre no puede solucionar los problemas naturales de ambiente, clima, sequías, hambrunas, enfermedad y dolencia. Alguien ha dicho que por cada problema que la ciencia soluciona, han aparecido otros 6 en su lugar. Mientras más grandes son nuestros avances, más grandes son las complicaciones. En Mateo 8:23 al 27, Jesús demostró su poder ilimitado sobre el mundo natural. Que calmara la tormenta es uno de los milagros de Jesús sobre lo natural. Y empieza diciendo: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Los discípulos que seguían a Jesús incluían los 12, algunos de los cuales estaban en la misma barca con Jesús, junto con otros seguidores que fueron en embarcaciones separadas. La barca tal vez era una pequeña embarcación abierta de pesca, del tipo comúnmente usado por pescadores como Pedro, Jacobo y Juan. Y se levantó en el mar una tempestad, y la tempestad se volvió tan feroz y tan grande que las olas cubrían la barca. Y Marcos explica que echaba las olas de la barca de tal manera que ya se estaba hundiendo. Pero Jesús dormía, sin duda cansado por el largo día de trabajo y curando y enseñando. Justo antes de ver una de las demostraciones más impresionantes de la divinidad del Maestro, vemos una conmovedora imagen de su humanidad. El Señor estaba agotado y se durmió tan profundamente que ni siquiera los zarandeos de la barca, el ruido del viento o el agua que le caía en el rostro lo despertaron. Estaba empapado hasta los huesos mientras yacía acostado sobre duras tablas, con solo un cojín debajo de la cabeza. Sin embargo, todo esto formaba parte del plan divino. La tempestad aullaba, el viento y las olas estaban a punto de hundir la embarcación al zarandearla en el agua como un corcho. Y el Creador del mundo dormía a pierna suelta en medio de todo esto. Aunque en su divinidad era omnisciente, en su humanidad estaba totalmente ajeno a la agitación que lo rodeaba. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Varios de los 12 discípulos eran pescadores y podemos estar seguros de que habían hecho todo lo posible por salvarse. Es probable que estuvieran tan cansados como Jesús, pero se hallaban demasiado asustados para dormir. No tenían a quién más recurrir que a Jesús, y estaban exactamente donde Dios quería que estuvieran. A veces el Señor nos tiene que llevar a un punto de desesperación absoluta antes de que pueda captar nuestra atención. Y eso es lo que hizo con esos discípulos cuya barca estaba a punto de ser hundida o despedazada. Ya habían agotado las soluciones humanas y solo tenían a Jesús a quien recurrir. Quizás aquel que podía limpiar leprosos, devolver vista a los ciegos y curar todos los demás tipos de enfermedad, también tenía poder sobre el viento y el mar. El gran temor que sentían estaba mezclado con un poco de fe cuando le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Si hubieran tenido la confianza que Jesús tenía en su Padre, habrían estado tan tranquilos y despreocupados como Jesús. Muchas personas se vuelven a Jesús solo cuando todos los demás recursos se han agotado. Cuando llega la enfermedad, la muerte, la pérdida de empleo o alguna otra tragedia, claman a Dios tanto como los discípulos clamaron a Jesús. Dios siempre se agrada cuando los hombres se vuelven a Él, especialmente en busca de salvación. Las personas pueden ser curadas, consoladas, salvadas de la ruina financiera y ayudadas en muchas otras formas sin la intervención directa de Dios. Pero el individuo que es salvo no tiene absolutamente ningún recurso que no sea el Señor. A Dios le gusta oír el clamor desesperado de un pecador, porque comprender la propia insuficiencia es el primer paso para volverse a Él. A Dios también le gusta oír el clamor de su propio pueblo, incluso en medio de la desesperación, porque esa es una señal de que recuerdan a quién pertenecen. Hasta los más grandes santos de Dios a veces se han olvidado de su Padre Celestial y llegan a estar hundidos por las circunstancias. El salmista clamó: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
El compositor del Salmo 44 lamentó: por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Incluso Isaías estaba consternado por la aparente incapacidad de Dios de ayudar a su pueblo. Y así clamó: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Al igual que los discípulos durante la tempestad, Isaías preguntó por qué Dios dormía mientras su pueblo perecía. La primera respuesta de Jesús a la súplica de sus discípulos fue reprenderlos suavemente por su falta de fe. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Cómo pudo preguntarles por qué temían, cuando obviamente ellos tenían todo por qué temer? La gran pregunta en sus mentes era por qué Jesús no estaba asustado. Estaban en medio de la noche. La tormenta sin duda los lanzaría fuera de borda o hundiría la barca. Y cualquier respuesta que no fuera el miedo parecía insensata y poco natural. Y la tranquilidad de Jesús dejó tan perplejos a los discípulos que lo acusaron de insensibilidad y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sin embargo, Jesús volvió el reproche contra ellos. ¿Por qué temen?, les preguntó, y luego dio la respuesta como parte de la pregunta: ¿hombres de poca fe? Ellos estaban tan asustados porque eran infieles. Temían debido a su poca fe. En realidad, el Señor les preguntó: ¿no creen en mí y en mi poder? ¿No han visto suficiente de mi poder y no han experimentado suficiente de mi amor para saber que ustedes están perfectamente a salvo conmigo? Me han visto realizar milagro tras milagro, incluso en beneficio de quienes nunca confiaron en mí o que ni siquiera se molestaron en agradecerme. Ustedes han visto mi poder y mi compasión, y deberían saber que a causa de mi poder puedo ayudarlos, y que debido a mi compasión los ayudaré. Incluso si se ahogaran, ¿no saben que eso significaría el cielo al instante? ¿De qué entonces tienen que estar preocupados? La persona que está consciente del poder y el amor de Dios no tiene razón para tener miedo a nada. Debido a que Dios puede cuidar de sus hijos y los cuidará, no hay dificultad o peligro a través de los cuales pueda hacerlos pasar. El poder y el amor de Dios nos ayudarán a pasar por medio de cualquier tempestad, y esa es la esencia de lo que debemos saber y considerar cuando estamos en problemas. Sin embargo, cada persona se da cuenta por su propia experiencia que saber acerca del poder y el amor de Dios y confiar en ellos no siempre van de la mano. Nuestras debilidades y flaquezas son tan parte de nosotros que incluso después de haber presenciado a Dios haciendo cosas maravillosas, aún caemos en la duda y el temor. Nos maravillamos de su grandeza, pero tan pronto como la tribulación llega, nos olvidamos de esa grandeza y vemos solamente el problema. La fe necesita fortalecimiento constante, como los discípulos finalmente se dieron cuenta y le suplicaron a Jesús: aumentanos la fe. Hasta los creyentes estamos sujetos a incredulidad. Sabemos que Dios puede proveer, pero también sabemos que fácilmente podemos dejar de confiar en su provisión. Sabemos que Dios nos ama, pero también sabemos que fácilmente podemos olvidar su amor. Sabemos que Él da paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también sabemos que fácilmente podemos caer en la preocupación y desesperación. Al combinarse con poca fe, incluso mucho conocimiento en cuanto a Dios, nos hace temer cuando aparecen problemas. Entonces dice: levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
Solo le dijo al mar: calla, enmudece. Y a la orden del Creador, la tempestad no pudo nada más que convertirse en grande bonanza. O sea que vino una gran calma. Los vientos se detuvieron, las olas cesaron, el aire se aclaró y el agua se volvió cristalina. Esta tempestad se calmó más rápido que como había llegado. Llegó de repente y cesó al instante. Jesús la detuvo con una orden, una hazaña fácil comparada con la creación de todo el mundo con una sola palabra. Aquel que tenía el control sobre las enfermedades y los demonios, también tenía control sobre la naturaleza. Y también tenía poder para perdonar pecados y resucitar muertos. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los hombres que estaban en esa barca no podían imaginar qué tipo de hombre era Jesús, que aún los vientos y el mar le obedecían. Estaban ahora más asustados de aquel que acababa de calmar la tempestad de lo que habían estado en cuanto a la tempestad misma. Muchos de ellos habían enfrentado tormentas peligrosas, pero ninguno había presenciado un poder tan sobrenatural como el que Jesús demostró aquí. La majestad de Dios es tan abrumadora que cuando se muestra, incluso en una pequeña parte de su gloria, los hombres no pueden estar en su presencia. Los discípulos comprendieron de pronto que Dios se hallaba en la misma barca con ellos y quedaron aterrados por su poder y su santidad. El mismo Cristo que calmó el lago de Galilea es el Cristo que mantiene en su órbita cada átomo y cada estrella. Él mantiene el universo en equilibrio y provee para cada planta y animal. Un día vendrá a restaurar el mundo que el pecado corrompió, a hacer completamente nuevos los cielos y la tierra. Incluso ahora es el Dios que ofrece vida eterna a aquellos que confían en Él, y el que calmará todas sus tormentas y les dará fortaleza para cada una de sus tragedias. Dios les bendiga. Mateo 8:23 al 27.